Un mendigo había estado sentado más de 30 años a la orilla de un camino. Un día pasó por allí un desconocido. «Una monedita», murmuró mecánicamente el mendigo, alargando su vieja gorra de béisbol. «No tengo nada que darle», dijo el desconocido. Después preguntó: «¿Qué es eso en lo que está sentado?» «Nada», contestó el mendigo. «Solo una caja vieja. Me he sentado en ella desde que tengo memoria». «¿Alguna vez ha mirado lo que hay dentro?», preguntó el desconocido. «No», dijo el mendigo. «¿Para qué? No hay nada dentro». «Échele una ojeada», insistió el desconocido. El mendigo se las arregló para abrir la caja. Con asombro, incredulidad y alborozo, vio que la caja estaba llena de oro. Así el autor empieza este maravilloso libro, diciéndonos que él es el desconocido que nos pide que miremos dentro del baúl, que es nuestro cuerpo y nuestra mente. Por ello aquí te traigo El poder de la hora de Eckhart Tolle. Capítulo 1. No eres tu mente. Muchas veces pensamos que todo lo que nos dice nuestra mente es lo correcto, pero no es así. En nuestros pensamientos se generan constantemente conversaciones que nos pueden dar diversas preocupaciones, como: ¿qué pasará si salgo con mi auto y sufro un accidente? O ¿qué pasará si olvido pagar la luz y me quedo a oscuras esta noche? ¿O qué será de mi vida si no apruebo ese examen? O también pensamientos más simples, pero que generan preocupación, como por ejemplo: ¿qué cocinaré hoy? ¿Qué ropa me pondré? A esto se denomina pensamiento constante, y si no lo detenemos es porque ya sufrimos de la adicción de pensar demasiado las cosas, y esto, poco a poco, nos va matando, ya que del pensamiento constante surgen el estrés, la insatisfacción y el sufrimiento. Y esto, aunque lo parezca, no es normal, porque rumiar una y otra vez dichos pensamientos te desgastan y te ahogan en la negatividad, a tal punto de que poco a poco te vas convirtiendo en un esclavo de tu mente. Pero, ¿cómo acabar con ese pensamiento constante? El autor nos dice que la mejor manera de hacerlo es prestar más atención al momento presente, ya que es todo lo que está bajo nuestro control. Para desarrollar este autocontrol, nos recomienda concentrar nuestros sentidos en las tareas simples. Por ejemplo, al lavarte las manos, mirar al agua caer por tu piel, oler el jabón, escuchar el ruido que hace el agua y sentir la suavidad de la toalla al secarte. Mientras más practiques esto, más dominio tendrás. Al comienzo tu mente seguirá trayéndote pensamientos del pasado o del futuro. Si esto te sucede, no te enojes. Observa los pensamientos sin juzgarlos. A esto el autor llama observar al pensador. Cuando observas, te vas dando cuenta de que tú no eres tu mente, que son dos entes diferentes. Si practicas estar presente, llegará un momento en que te haga gracia los pensamientos que tu mente genera para poder llamar tu atención, y sentirás tranquilidad. Capítulo 2. La conciencia, el escape del dolor. Desde que éramos niños y sentíamos dolor o negatividad, una parte de eso se fue quedando y acumulándose dentro de nosotros, ganando poco a poco más poder. A esto, el autor llama cuerpo del dolor, y nos dice que el cuerpo del dolor está activo todo el tiempo, que cuando existe un detonante como una palabra o un acontecimiento, este se despierta. ¿Alguna vez te ha pasado que le dices algo simple a alguien y se enfurece? Y tú no sabes por qué algo tan banal lo puso así. O también puede suceder en sentido contrario, que alguien te dice algo y tú te deprimes o te enojas y pasas mal durante todo el día. Si las palabras o el acontecimiento eran menos fuertes que la reacción que te provocaron, eso es lo que se llama el cuerpo del dolor. Debes tener claro que ese cuerpo del dolor no eres tú, es un estado de conciencia que vive dentro de ti y se va alimentando con la atención que le brindas, hasta hacerte pensar que eres tú, pero no lo eres. Es la identidad que va formando tu ego de acuerdo con las experiencias que has tenido a lo largo de tu vida. La gran mayoría de las personas tenemos ese cuerpo del dolor. Lo importante es capturarlo en el momento preciso en que desea surgir y no permitirle tomar el control.
Esto se logra estando en el momento presente, como lo hablamos en el capítulo 1. De esa manera, tú puedes sentir cuándo va a aparecer. Puede venir disfrazado de ira, miedo o depresión. Si sientes que algo lo despierta, quédate observándolo y no lo juzgues. Tampoco trates de analizarlo, solo obsérvalo en el momento presente. De esta manera, al igual que una linterna acaba con la oscuridad, tu pensamiento presente acabará con el cuerpo del dolor. Esto nos enseña que cuando estamos presentes, la mente no puede tomar el control. Capítulo 3. Avanzando profundamente hacia el ahora. Imagina que hablas con tu mascota y le preguntas, ¿qué hora es? El animal extrañado te dirá, ¿qué es la hora? El tiempo es ahora, es lo que yo vivo aquí. Aquí no hay nada más. La luna no tiene su propia luz, se alimenta de la luz del sol para brillar. De igual forma, el pasado y el futuro se alimentan de la luz de tu presente. Estas frases nos dan a entender que no existe otro momento en el que estemos viviendo más que el presente, el aquí y el ahora, que es en donde estás viendo ahora este video. Si logramos comprender esto, tendremos la capacidad de usar el tiempo como una herramienta a nuestro favor, lo que el autor llama hora del reloj. En un ejemplo, establece que si pensamos en una meta y trabajamos para conseguirla, estamos usando el tiempo del reloj, siendo conscientes de a dónde queremos llegar, pero dando más importancia al paso que se está dando en este momento. Por ejemplo, tú estás dando un paso muy importante en tu vida al ver este video y aprender estos conceptos que te ayudarán a ser mejor. Pero si nos enfocamos únicamente en la meta, quizás porque en esa meta está el sentido de nuestra felicidad, entonces ya no estamos honrando el ahora. El tiempo presente pasa a ser un peldaño hacia el futuro sin ningún valor. El tiempo del reloj se vuelve psicológico, en el que nos estresamos constantemente por el pasado o lo que sucederá en el futuro. Y el maravilloso viaje de vivir deja de ser una bonita aventura y se convierte en una necesidad obsesiva de llegar, de conseguirlo, dejando así de oler las flores del camino, despreocupándonos de la belleza de cada paso y alejando de nosotros del milagro de la vida que aparece cuando uno vive en el ahora. Cuando piensas constantemente que en el futuro serás más feliz porque tu pasado fue malo y te obsesionas con lo que piensas que va a suceder, en ese momento descartarás al presente de tu vida, ya no lo disfrutas, llegando a un punto en el cual quieres lo que no tienes y no deseas ni valoras lo que ya tienes, creando una contradicción psicológica dentro de ti que te hace poco a poco aborrecer la vida. Ahora debes analizar de qué manera está funcionando esto en tu vida. ¿Sientes que tu trabajo lo haces únicamente con el fin de llegar a tu meta, sin importarte si te gusta o no? ¿Sientes que si logras comprarte algo que anhelabas, vas a estar realizado o más feliz? ¿Sientes que todo el tiempo estás esperando que suceda algo para sentirte completo? Debes tomar en cuenta que llegar a tu destino no te conducirá a la felicidad, porque la felicidad está en cada paso del camino. Un ejemplo de esto es, digamos que tu meta es escalar la montaña más alta de tu ciudad. ¿Cómo te sentirías si te suben en un helicóptero a la cima? ¿Te sentirías realizado? ¿Te sentirías feliz de haber llegado sin ningún esfuerzo? Estoy seguro de que tu respuesta es no. Esto es porque la felicidad no está en la cima, ni tampoco en quedarse al pie de la montaña sin hacer nada. La felicidad se encuentra en el viaje, es decir, en el momento presente en donde das cada paso. Por ello, es mejor que te lo tomes con calma, vivas del momento presente y te darás cuenta de que los problemas de futuro los vas a resolver en su momento. No permitas que tu mente tenga el control. Piensa que si por arte de magia en este momento desaparecieran todos los problemas que tienes, ten por seguro que tu mente empezará a generar más problemas. Pero esto lo logra si le damos tiempo para ello. Al vivir en el presente y disfrutar de cada paso que damos, la mente no logrará crear problemas inexistentes. Piensa en un problema que tengas en este preciso momento. Seguramente no se te ocurre ninguno,
ya que lo que tenemos en el presente son únicamente situaciones o desafíos que necesitan ser tratados, mas no problemas en sí. El autor nos relata que le enviaron cartas de prisioneros diciéndole que encontraron la libertad en la prisión, al realizarse esta pregunta, y darse cuenta de que vivir el momento presente es la mejor manera de vivir. Cuando comprendas la importancia del presente de la que nos habla el autor y la pongas en práctica, tu vida cambiará mucho y le irás dando un nuevo sentido. Para ello, es importante que empieces ahora en cada acción cotidiana, como cuando tiendes tu cama, lavas la vajilla, caminas por la calle o te bañas. Otro consejo que nos brinda el autor es entrar profundamente en el cuerpo a través de la meditación. Puedes empezar haciéndolo 10 minutos al día. De esta manera podrás observar cómo tu mente trata de engañarte y te atraparás desconcentrado pensando en otra cosa. En el momento en que te das cuenta de eso, es cuando vuelves a estar en el presente. Te agradezco mucho por tu tiempo y tu atención. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, compartirlo con tus amigos y darle al botón de me gusta. De esta manera, apoyas al canal a llegar a más personas a quienes les pueda ayudar mucho este contenido.